Yo diría que lo mejor de nuestro programa son nuestros profesores, ¿no? Nuestro equipo de profesores. ¿Por qué? Pues por su diversidad y por supuesto por su excelencia también, ¿no? Tenemos profesores de nuestra Universidad CEU San Pablo, pero tenemos profesores de la Universidad de Alcalá, de la Universidad Carlos III, la Universidad Complutense, de universidades extranjeras, de la Universidad de Georgetown, de la Universidad Sabancı en Turquía, de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, ¿no? Un equipo muy diverso en cuanto a su origen, de distintas universidades europeas. Pero además es que tenemos muchos profesores que al margen de la vida académica han desarrollado una importante vida profesional o simplemente que son profesionales sin una relación estable con el mundo académico, ¿no? Tenemos consultores, periodistas, economistas, ¿no? Por supuesto diplomáticos, ¿no? Y nos parece eso esencial, ¿no? A la hora de explicar práctica diplomática, que sea un diplomático el que lo haga y no otra vez un académico, ¿no? Y entonces yo creo que allí a lo largo de los años pues hemos conseguido formar un equipo muy estable y sobre todo muy diverso, ¿no? Para, ¿no? Como nosotros decimos, buscar el experto allá donde esté, ¿no? Pensar quién podría hablarnos en España sobre el mundo mediterráneo, pues el profesor Richard Youngs, o quién podría hablarnos en España sobre la negociación internacional y sobre el ingreso de España en la Unión, pues el embajador Bassols, ¿quién mejor, ¿no? Embajador, yo quería preguntarte tu experiencia, ¿no? En el programa como profesor. ¿Qué experiencia has tenido a lo largo de estos años? En primer lugar, muchas gracias por el halago a los profesores. Esto nos da ánimo efectivamente y creo que la variedad de profesores la habéis conseguido. Mi experiencia es interesante durante estos años en el Instituto de Estudios Europeos y en este máster. Yo creo que la universidad da una formación muy sólida a los alumnos, da una formación científica, cultural, de una gran solidez y de una gran profundidad. Sin embargo, lo que los alumnos no consiguen en la universidad es una cosa que no da más que los años, no la da más que la vida, que es la experiencia. Cuando termina la universidad, el máster les entra dentro de una cámara en la que absorben experiencia. Y por eso los profesores creo que tendemos a convertir nuestra asignatura en un laboratorio de experiencia. Todos somos viejos profesionales en una dirección o en otra, en una carrera o en otra. A mí me interesa que en mi tema, en las negociaciones, en la actividad diplomática, en la práctica diplomática, los alumnos tengan una visión de que esto no es el tema que se aprende en los libros. Tengan, además de los libros, además de saber diferenciar una unión aduanera de un mercado común, tienen que tener una referencia histórica, realista, personal. ¿Qué sucedió? Y entonces suelo elegir un tema profesional en el que intervine durante muchos años, dediqué una gran parte de mi carrera, que es nuestra entrada en Europa. Esa fue la negociación del siglo pasado. Y yo pretendo que los alumnos lleven su conocimiento práctico, su conocimiento teórico, a la práctica de la negociación. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió entre 1979 y 1985? ¿Cómo fue la negociación? ¿Cuáles fueron sus éxitos, sus fracasos? Lo que pensaban los negociadores, lo que pensaba la parte de enfrente, la otra parte, Europa. Y creo que esta es la misión del máster, que los conocimientos adquiridos en la universidad se conviertan en una cierta experiencia. El resto se lo darán los años. Yo creo que la otra pieza fundamental para que un programa de máster sea un éxito son los estudiantes, ¿no? Desde que
pusimos en marcha en el año 2003 el Máster de Relaciones Internacionales, pues hemos visto pasar por nuestras aulas a estudiantes de titulaciones de acceso muy diversas, ¿no? Hemos tenido muchos juristas, muchos economistas, pero hemos tenido también muchos historiadores, politólogos, filólogos, hasta hemos tenido estudiantes de medicina, de ciencias medioambientales, de arquitectura, ¿no? Por lo tanto, una gran diversidad. Yo creo que esto es lo que nos caracteriza, ese carácter pluridisciplinar de nuestro programa, ¿no? Y también diversidad geográfica. Hemos tenido estudiantes de más de 30 países, ¿no? En los primeros años eran sobre todo europeos y americanos, pero en los últimos años hemos tenido, por ejemplo, un auge de estudiantes asiáticos pues muy pronunciado. Hemos tenido estudiantes de China, de Japón, de Taiwán, de Indonesia, de Kazajistán, rusos, ¿no? Y esto ha sido una riqueza en el aula, ¿no? Una verdadera experiencia de inmersión internacional para nuestros estudiantes. Pero yo quería preguntarte, embajador, sobre la experiencia del profesor, porque eso también es un reto, ¿no? La diversidad geográfica y la diversidad en cuanto a las titulaciones de acceso. Un economista que no sabe Derecho Internacional Público o un jurista que no ha profundizado en el sistema financiero internacional. O ¿cómo afrontar esta diversidad tan pronunciada? Esa diversidad es absolutamente natural. Para mí el carácter heterogéneo de los estudiantes es natural y deseable. Deseable ¿por qué? Proceden de campos distintos, de profesiones distintas, de estudios universitarios distintos. Se concentran en las relaciones internacionales. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar ¿por qué? Pues porque las relaciones internacionales, después de sus carreras, son importantes porque se van a orientar hacia ellas en muy diversas especialidades. Los que tengan la vocación de periodismo, les interesa el pasar por un baño importante de experiencia internacional, porque en el periodismo la necesitarán. Los que crean que van a ser diplomáticos estarán encantados de ir a son dos profesiones distintas, pero de ir a estos estudios porque lo van a necesitar para entrar en el servicio diplomático. Los intérpretes y los traductores lo necesitan absolutamente porque van a ir a organismos internacionales. Los que piensen entrar en la empresa, en todas las empresas modernas, importantes, grandes, multinacionales, hay una sección de relaciones internacionales, porque el mundo de la empresa está volcado en el exterior y en el mundo internacional. De modo que el hecho de que tengan procedencias distintas no los hace heterogéneos, porque al final todos pasarán por este curso y se dispersarán luego en los sitios más diversos de la vida, pero siempre dentro de la especialidad de relaciones internacionales. No nos debe extrañar, nos sorprende al principio, pero la vida impone su lógica. Las materias que componen el programa son también muy diversas, ¿no? Yo creo que hay una primera parte del programa que exige un esfuerzo de abstracción y de profundización en pues, el derecho internacional público, historia de las relaciones internacionales. Aquí está la asignatura que yo enseño, que es historia de la integración europea, economía internacional, que es un reto para los no economistas, con el profesor Miguel Moltó, también el sistema financiero internacional, ¿no? Unos primeros meses duros de abstracción y, ¿no?, de un gran esfuerzo por parte de los estudiantes, y después el programa va avanzando hacia lo más actual, hacia la perspectiva más regional, ¿no? De manera que en los primeros meses ellos han adquirido esos conocimientos, esa profundización, han realizado ese esfuerzo, que nosotros creemos que es muy importante, ¿no? Porque al final un estudiante no puede abordar pues, el auge de Asia sin haber profundizado en la economía internacional, o lo que ha ocurrido en la primavera árabe si no ha estudiado Derecho Internacional Público, la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y entonces yo creo que el ritmo del programa es un poco ascendente. Embajador, ¿dónde colocarías tú aquí tu asignatura sobre negociación internacional? ¿Qué experiencia práctica tienes con los estudiantes? Yo creo que esta diversidad del programa, que también tiene una metodología especial pensada
no improvisada, sino muy pensada, obedece a que la asignatura de relaciones internacionales es igualmente diversa. Es igualmente diversa. Se puede colgar de la profesión del diplomático, del técnico comercial, del empresario, del periodista, del intérprete, como decíamos antes, o de la simple persona que quiere conocer profundamente el mundo internacional. De manera que esto no nos puede a nosotros sorprender. Todo tiene una lógica y este máster tiene una inmensa lógica. Está pensado para la diversidad, camino de la diversidad, porque la diversidad del que sale con su máster terminado se van a separar otra vez. No van a ir todos a la carrera diplomática, ni todos al periodismo, ni todos al empresariado. Se van a dispersar. Respecto a mi asignatura, creo que tiene una importancia especial. El Convenio de Viena de 1963 habla de la carrera diplomática, dice qué es el objetivo, la misión, la finalidad de las misiones de un país en otro país. Y entre las 5 especialidades que cita, subraya una, la negociación. Al fin y al cabo, la negociación está en todos los días y está en todas. Cuando se consultan los libros, por cierto, anglosajones, porque hay muy pocos libros españoles sobre esto, sobre la negociación, ¿qué es de qué nos estamos dando cuenta? De que la negociación es en la empresa, sucede en la empresa, de que la negociación sucede en las relaciones internacionales entre los grandes estados, de que la negociación sucede desde que el niño escribe la carta a los Reyes Magos, que es una fórmula de negociación, hasta la negociación entre los 5+1 e Irán sobre la bomba atómica. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención de mis alumnos es que la negociación, que la práctica de la negociación no solamente es una realidad del mundo, sino que es deseable. Porque la negociación al final, ¿qué es? La negociación no es más que la solución de un problema que nos afecta a todos por la vía del diálogo. Ojalá podamos llevar esto no solamente a la vida internacional, sino a la vida diaria. La negociación es una manera de tolerancia, de diálogo, de hablar de lo que nos falta en este mundo y en estos tiempos. El que sepamos hablar, el que sepamos que otro opina de otra manera y no por eso hay que condenarlo. El que sepamos hablar además en términos correctos, en términos antiguamente se decía de buenas maneras, hoy en día se debería decir en términos de corrección. Yo creo que llevar al ánimo de los estudiantes que la negociación es un tema internacional y adentrarlos en la realidad de estas negociaciones y de sus técnicos, y subliminalmente llevar a su ánimo que la negociación es nuestro pan de cada día y que tenemos que operar con ella cada día, es el objetivo de esta asignatura. Embajador, y para terminar, la pregunta más difícil. ¿Cuál es tu secreto? ¿No? ¿Por qué todos los años los estudiantes de manera anónima en las encuestas, ¿no?, muestran, ¿no?, esta satisfacción absoluta con tus clases? No quisiera esta pregunta, pero me la has hecho, no la puedo eludir. Yo creo que es un tema que tenemos que aprender todos, que tenemos que aprender toda una población, que es la humanidad, que es el estar cerca del otro. Todos los demás tienen problemas. El estudiante necesita un profesor, no en la lejanía, no en la pedantería, no en su exhibición enciclopédica de conocimientos, sino que esté a su lado, que le diga: dime cuál es tu criterio y yo te diré cuál es el mío y trataré de convencerte. No sirve de nada el dictar clases,
sirve de mucho el compartir clases. Y esto es lo que yo creo que el alumno necesita, está deseando. De ahí una buena sintonía, no es más que esto, no es un profesor mejor que el otro, es un profesor que sintoniza con los alumnos porque la asignatura primera de nuestra vida es la humanidad. ¿La demos en inglés o la demos en español? Muchas gracias.